Buenos días, hermanos. Me siento muy agradecido a Dios por la oportunidad que nos da de poder comunicarnos una vez más. Hoy voy a compartir la palabra y vamos a meditar sobre el siguiente título. Una pregunta singular es el tema que vamos a desarrollar. Y le voy a pedir que si pueden abrir sus Biblias en el Salmo 15. El Salmo 15 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Esta mañana, en este día precioso que tú has creado, queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre, pero también queremos recibir tu alimento, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es para nosotros como lámpara, a nuestros pies lumbrera nuestro camino, es el pan que nos alimenta, y te damos gracias, Señor. Queremos poner en tus manos de amor estos minutos breves, en el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta singular es el tema que hoy quiero meditar. Estamos hablando del libro de los Salmos. Quiero meditar sobre los Salmos en esta oportunidad. La Biblia proviene de una palabra denominada biblión, que significa libros. Y la Biblia es toda una biblioteca. Tiene, como usted sabe, 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Los libros de la Biblia han sido organizados. Uno de los grupos de la Biblia se llaman los libros sapienciales, que están incluidos acá Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son sapienciales porque explican el mensaje de Dios por medio de la poesía, de proverbios, y es por eso que son sapienciales. El libro de los Salmos, que tiene 150 salmos, han sido escritos por varios autores. Uno de ellos, el salmista David, de quien hablamos hace unos días atrás. David compuso varios salmos. El Salmo 15 es uno de ellos. Y dentro de los salmos hay grupos de salmos. 8 grupos de salmos. Y entre ellos está el grupo litúrgico, o también los de diálogo. Entonces estos salmos dialogales son 3, a saber, es el Salmo 15, el 24 y el 134. Y como usted podrá ver, este Salmo 15 tiene 5 versículos. El primero es una pregunta, dividida en 2 preguntas, pero es una sola intención. Y a partir del versículo 2 hasta el versículo 5 es la respuesta, son las respuestas a la pregunta del versículo 1. En esta oportunidad solo quiero reflexionar sobre la pregunta, y la próxima oportunidad analizaremos y hablaremos sobre las respuestas. Empezaremos entonces con la pregunta. Dice así la pregunta de este Salmo 15. Jehová. Es una pregunta que el salmista eleva y formula a Jehová, a Dios. Le dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es la pregunta que le hace. ¿Qué pensaba David cuando expresaba esta pregunta? La pregunta es, ¿quién es aquella persona que puede acceder a tu presencia en una íntima relación contigo? ¿Quién será esa persona?
En esta pregunta yo quiero separarle en dos. Primero, ¿qué cosa es el lugar? Ahí menciona en el primer versículo tabernáculo, y en la segunda pregunta, el primer versículo, Monte Santo. Ahora, en la mente, en el imaginario, en la idea de los israelitas, cuando se habla del tabernáculo, está hablando de una tienda grande que el mismo Dios estableció que se hiciera. Tabernáculo es un santuario portátil que simboliza la presencia de Dios. Entonces el tabernáculo fue una especie de carpa grande cuyos lineamientos fueron establecidos por el mismo Dios. La forma, los colores, el material, la estructura, las personas que iban a construir el tabernáculo, todos los detalles han sido establecidos por el mismo Dios. ¿Cuál era el objetivo del tabernáculo? Que ese Dios que estaba en el Monte Santo, que era el Sinaí, que se manifestó de una manera poderosa y tronante, ya no quería Dios vivir allá en la cumbre, sino el deseo de Dios es acercarse más al pueblo y vivir en el tabernáculo, morar en el tabernáculo, y el pueblo de Israel alrededor de él. ¿Cuál es la intención? Mantener una intimidad con su pueblo. Así, en el Éxodo 25:8, dice así con relación al tabernáculo. Yo voy a leer. Cuando habla del tabernáculo, dice: y harán un santuario para mí, un tabernáculo, y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál es la intención de Dios? Es habitar, vivir en medio del pueblo de Dios. Esa es la intención que Dios siempre ha tenido desde la creación, mencionada en el Génesis, hasta la intención final, que es el Apocalipsis. Entonces, el deseo que tiene Dios en mantener una comunión íntima con el ser humano es un deseo permanente que ilumina todas las Sagradas Escrituras. Dios creó la tierra para que la tierra fuera todo un santuario en donde haya una comunicación entre Él y los hombres. Como el pecado ingresó al mundo, entonces el mundo fue transformado, degenerado, depravado. Entonces, como una segunda intención, Dios quiso morar, ya no en el Sinaí, con Moisés, tronante y poderoso. Ahora Él estableció que se hiciera un tabernáculo. En el tabernáculo estaba un arca, y en esa arca se manifestaba la presencia de Dios. Cuando David decía: ¿quién morará en tu tabernáculo y en tu monte santo?, la mente de David tenía fresca la imaginación y la mente cuando Dios se manifestó a Moisés allá en el Sinaí de una manera poderosa. Pero también en la mente de David estaba aquel tabernáculo donde la presencia de Dios venía y el pueblo no podía caminar o detenerse sin la orden de la presencia de Dios allá en el tabernáculo. Entonces, la idea aquí, ¿quién, como dice David, quién habitará en tu tabernáculo, quién morará en tu monte santo? Significa entonces que el Señor tiene una disposición de abrir sus brazos y tener una intimidad con todo hombre. La segunda idea es: ¿quién mora en el monte santo y quién mora en el tabernáculo? Dios. Y cuando dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién en tu monte santo? El que mora en ese tabernáculo y mora en ese monte santo es Dios. No es el diosecito que algunas personas pueden pensar que está a nuestro antojo, que nosotros podemos ordenar y Él puede ejecutar. No, ese Dios que el hombre decide y pretende manipular a Dios, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene dos cosas. Primero, su naturaleza. Dios es infinito, es eterno, es inmutable, es espíritu. Y por otra parte, Dios tiene atributos que le pertenecen a su esencia. Por ejemplo, Él es todopoderoso. Con su sola palabra Él puede crear y también puede destruir. Es un Dios amoroso, es un Dios sabio, es un Dios soberano. Nada está por encima de Dios, Él lo gobierna todo. Es un Dios magnífico que todo lo llena y todo lo controla. Entonces,
¿Quién es el que mora en el tabernáculo? ¿Quién mora en el monte santo? Dios, el yo soy, el Jehová, el Yahweh, el Yahvé. Él es el Señor que mora en el santo templo y mora en el monte santo. Ahora, ¿quién habitará? ¿Cuáles son los beneficios de una persona cuando mora en la presencia de Dios, ya sea en el monte santo o ya sea en el tabernáculo? He mencionado o he buscado, he investigado sobre los beneficios del hombre cuando mora en la presencia de Dios, y voy a sintetizar en 5 cosas. Lo menciono. En primer lugar, ¿cuáles son los beneficios? El primer beneficio de estar morando en el tabernáculo, en el monte de Dios, es el refugio, la protección. Por eso dice en el Salmo y en los Salmos, ¿no? Dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La primera característica o beneficio de morar en el tabernáculo, en la presencia de Dios, es la protección. Es el Señor nuestro protector. Cuando una persona está siendo perseguida o tiene algún problema, buscará un refugio donde guarecerse, donde cuidarse. Y entonces la morada de Dios y el tabernáculo se constituye un lugar de refugio, porque allí mora el Dios Todopoderoso. En segundo lugar, hay alimento. Uno puede comer en diferentes lugares, pero nunca como en su hogar, en su casa. Como que uno se alimenta con ese alimento que nos nutre, que nos fortalece, que solo en su hogar, en su casa, uno puede alimentarse de esa manera. Entonces, el otro beneficio de estar en la presencia de Dios, en el tabernáculo, en la presencia de Dios, es alimentarnos de su amor, de su gracia, de su perdón, de su misericordia. El tercer beneficio es la identidad. Quien está cerca a Dios se va a parecer como Él. Va a tener el rostro de Dios, va a tener las palabras de Dios, va a tener el caminar con Dios. Seguiremos las pisadas del Maestro, nos comportaremos como Dios se comporta, porque tenemos una identidad, plena identidad con Dios. Son 3 beneficios de estar cerca a Dios, en intimidad con Dios, tanto en el tabernáculo como en el monte de Dios. Pero también tenemos otro beneficio, que es la responsabilidad. No solamente los creyentes debemos de recibir bendición y amor y perdón, también tenemos la responsabilidad, como dice la palabra de Dios, de testificar al mundo que aquella persona que se acerca a Dios tendrá perdón, tendrá gracia. Nuestra responsabilidad no solamente es recibir de Dios sus beneficios, también será nuestra responsabilidad hablar a todos los hombres del poder, de la gracia, de la misericordia, de la protección de Dios. Claro, nuestra responsabilidad también es adorarle y alabarle, pero en la misma medida que adoramos y alabamos a Dios, debemos de predicar la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y he dejado para el último beneficio, que es el amor. Cuando uno está en intimidad con Dios, recibe amor. Nosotros le damos nuestro corazón y Él abunda en amor, abunda en perdón, en misericordia. Por eso es que la persona, dice acá el salmista: Señor, oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Entonces, quien mora en el tabernáculo de Dios y en la presencia de Dios tendrá siempre estos beneficios que acabo de mencionar. Es la protección o refugio de Dios, el alimento, la provisión permanente, la identificación plena con el Señor. Cumplimos la responsabilidad de adorarle, pero también de anunciar las maravillas de Dios a las personas, y recibir y dar amor, perdón y comprensión. Quisiera finalizar esta breve meditación yendo a Apocalipsis. En Apocalipsis hay 2 versículos que me parecen especiales y maravillosos para entender este mensaje. Está en Apocalipsis 3:20. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este versículo 3 veces se repite la palabra él. El énfasis entonces está en la palabra él. ¿Quién es ese él? Toda persona que se acerca a Dios
y que quiere reconocer a Dios en su amor y en su misericordia. Y Dios abre las posibilidades porque dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea que Dios no ha cerrado la posibilidad de tener intimidad con él y darnos el amor, la protección, la identidad, el refugio que nosotros necesitamos. A él correrá, dice el justo, y será levantado. En este tiempo en el cual vivimos nosotros, qué hermoso es aprender la palabra de Dios y entender que nuestra confianza, nuestro refugio, no es solamente nuestro hogar, esta casita, en que estamos como refugiados el día de hoy, sino que nuestro refugio también sea el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios, el monte de Dios, un lugar donde debemos de buscar al Señor y venir a Él con todo nuestro corazón. Hoy día entonces es la pregunta que hemos mencionado ahora es en el Salmo 15:1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte o en tu monte santo? La respuesta la tendremos después en la próxima reunión, pero hoy día yo quiero orar por usted. ¿Desearía usted estar en la presencia de Dios? ¿Desearía usted estar en el tabernáculo de Dios, en el monte santo de Dios? Que dice Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Haga una oración conmigo ahora y permitamos que Dios venga a morar en nuestro corazón. Oremos un momento. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta oportunidad. Perdónanos, Dios, porque hemos ido a muchos lugares, pero no hemos ido a tu tabernáculo ni a tu monte santo. No te conocemos. Quizá de oídas hemos escuchado de un Dios, pero no hemos tenido una relación íntima contigo, como Moisés allá en el Sinaí, que te manifestaste de una manera tronante y poderosa, como aquel en el tabernáculo, que con tu nube y con tu fuego manifestabas tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy nos abres la posibilidad de tener intimidad contigo. Perdona nuestros pecados. Y, Señor, ayúdanos a estar morando bajo tu sombra, estar en el tabernáculo, en el monte de Dios, porque de ti recibiremos la protección que hoy necesitamos. Gracias, amado Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, estimado hermano. Muchísimas gracias. Si tú tienes una necesidad, ora al Señor o escríbenos a través del WhatsApp o el medio que está recibiendo este mensaje. Escríbenos, pon ahí un like para saber que estás escuchándonos y pon una necesidad para poder orar por ti en la presencia de Dios. Recibe un abrazo de parte mía, de parte de mi familia y de parte de la comunidad cristiana Jesús Vive en el Sur. Que Dios te bendiga.